continuando con nuestra programación y como ya lo había adelantado también la presidenta de la Cámara de Comercio, la doctora Rosa Bueno, tenemos como temática del tercer panel el escrutinio de laudos. El título es justamente Escrutinio de laudos, herramienta para promover mejores prácticas. Tenemos en este panel como moderadora a la doctora Marianela Ventura, a quien cedemos el uso de la palabra para iniciar con esta jornada. Vamos a comenzar con un panel muy interesante, un tema bastante novedoso en el medio, cuyo título es Escrutinio de laudos, herramienta para mejorar la calidad de los laudos. Tengo el gusto de estar acompañada por Elena Gutiérrez García de Cortázar, es árbitro internacional, ella ha sido secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid, muchos de ustedes la conocen, siempre nos visita en Lima, y que tiene apreciaciones muy interesantes sobre el tema, desde una visión práctica, sea institucional, sea como árbitro. Me acompaña también Miguel Ángel Rivera. Miguel Ángel Rivera es magistrado titular desde el año 2003 en la Corte Superior de Justicia de Lima, de la cual ha sido presidente en el periodo 2019-2020 y se ha desempeñado como juez mixto, magistrado contralor y desde el año 2013 como juez superior en la especialidad comercial. Actualmente integra el colegiado de la primera sala comercial y es justamente en su sala en donde también llegan los laudos cuya anulación se pide. También nos acompaña Roxana Jiménez Vargas Machuca. Ella es árbitro nacional e internacional, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho Civil culminada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un doctorado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesora de Derecho Civil y de Arbitraje en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es además profesora de la Maestría de Derecho de la Empresa en la Universidad de Piura. Es autora de numerosos trabajos de investigación de Derecho Civil, Arbitraje, Derecho Procesal Civil y Constitucional en revistas, obras colectivas nacionales e internacionales. Ha sido consejera de CMS Grau y ha sido jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia. Por tanto, tiene también una visión integral, porque pues, ha sido jueza y ahora como árbitro. Bien, entonces, para comenzar a conversar sobre el tema que nos ocupa, el escrutinio de laudos, como se conoce, o el escrutinio en realidad de proyectos de laudos, porque es una revisión previa que se hace a los proyectos de laudos previa a su emisión. Y usualmente esto se hace en coordinación con la Secretaría de las instituciones. Elena nos va a contar un poco más sobre, en específico, cómo funciona. Y lo que se busca con esta herramienta, es un servicio que ofrecen las instituciones arbitrales y es una herramienta muy poderosa para cuidar justamente la calidad de los laudos. Últimamente hablamos, ustedes saben, los usuarios del centro, estamos muy pendientes respecto del tema de la eficiencia, controlar los tiempos, que implica también un control sobre costos. Pero no estamos dejando de lado el tema de la calidad de los laudos a nivel de institución arbitral. De hecho, de escrutinio de laudos es un proyecto que venimos ya hace unos meses evaluando, examinando, para ver cómo, de ser el caso, podríamos implementarlo en la institución. La idea sería comenzar con una revisión, o sea, un escrutinio de laudos sobre laudos internacionales o mediante tal vez un mecanismo de opt-in cuando hay acuerdo de las partes. Y para todo esto es muy interesante realmente conocer cómo ha funcionado la experiencia de los laudos fuera, donde se practican estas prácticas. Y también ver cómo realmente podría servir, ayudar en el contexto local, justamente a elevar la calidad de los laudos y qué consideraciones deberíamos tener en cuenta para poder implementarlo en el Perú. Entonces, sin más, comenzamos con Elena, que nos va a comentar sobre cómo
¿qué es realmente el escrutinio de los laudos y cuál ha sido su experiencia al implementarlo en la Corte de Arbitraje de Madrid y ahora como árbitro? ¿Cómo lo ve? Adelante. Muchas gracias, María Elena. Bueno, agradecida por la invitación otra vez a estar aquí. Y bueno, antes de empezar a aterrizar el tema sobre qué es exactamente el escrutinio, para bien o para mal, yo creo que me voy a centrar en esta diapositiva, que no dice nada y lo dice todo. Y además les voy a contar una historia. Yo siempre cuento que los abogados de disputas somos poco más que un cuentacuentos. Uno cuenta una historia, no necesariamente buena, pero siempre tiene que contar una historia. A eso nos dedicamos los que resolvemos disputas. Y he querido titular esta presentación muy pequeñita, no se asusten, no me han dado tanto tiempo para hablar, como el escrutinio evaluado como una buena idea. Y corría el año 2007, que a mí ya me parece que fue hace una eternidad, casi 15 años, y yo estaba en Nueva York haciendo lo que más me gustaba, que era números y arbitraje, ya se lo he contado antes, en un despacho de abogados que se llama Wachtell Lipton, que hace mucho M&A litigation y un poquito de arbitraje después de que yo pasara por allí. Y me vinieron a ver para ofrecerme, estaba pensando en volver a España, y para ofrecerme la Secretaría General de la Corte de Arbitraje de Madrid, una corte con un prestigio limitado, porque el arbitraje en España tenía un prestigio limitado y desde luego una utilización que ya nos, vamos, irrisoria para los niveles peruanos. Y a la vez tenía otra opción, eso a esta historia da igual, pero uno tiene que decorarlo, de irme a Londres como socia a hacer lo que hacía en Nueva York, pero más centrado en el arbitraje. Y yo tuve que decidir entre la influencia y el dinero, porque como bien saben los que se dedican a las instituciones arbitrales o a la judicatura, rico no te haces. Y fue una decisión muy difícil en un momento y yo decidí que, como los americanos dicen que uno tiene que learn, earn and serve, que es aprender, ganar y servir. Y yo había aprendido, Estados Unidos pagan bastante bien, había ganado y creía que era mi momento para servir. Y para eso, la persona que me vino a ver a Nueva York para convencerme de que aceptara transformar una corte de arbitraje y hacer el arbitraje algo digno en España, tenía bastantes enemigos y tenía bastantes oscuridades, es así, no me dejarán mentir mis compatriotas. Yo hice mi lista de 10 puntos y dije, esto es lo que yo quiero hacer, si me compras 8, había algunos non-negotiables, como un buen manager, como esto no es negociable, pero si me compras 8, acabas de comprar una secretaria general. Y uno de ellos, que no era negociable, era el escrutinio del laudo, porque yo estaba completamente convencida. Otra era la eficiencia, teníamos que ser más rápidos que la judicatura, teníamos que tener una versión mucho más empresarial que la judicatura para arbitraje comercial. Y teníamos que escrutinar laudos, porque era un test importantísimo y en mi cabeza esto era una herramienta por la que pasaba elevar la calidad del arbitraje en España y convertirlo realmente en una alternativa con la calidad jurisdiccional. La judicatura en España podía ser lenta, podía estar saturada, pero tenía calidad. Y había que tener la calidad que ofrecían los jueces y además ser eficientes y además ser rápidos y tener una visión empresarial y tener pocos casos para poderles mimar. Y el escrutinio del laudo era un no negociable. O sea, o escrutinamos laudo en el reglamento o me dejas modificar el reglamento para que escrutinemos laudo o yo no juego. Y había otros puntos, en algunos fracasé estrepitosamente porque lo que yo consideraba que era fundamental para el desarrollo del arbitraje en España resultó que no. Pero el escrutinio, 15 años después, creo que le ha cambiado la cara al nivel y a la calidad con la que se hace arbitraje en España. Y por eso creo tanto en él. ¿Qué es el escrutinio? El escrutinio que yo tenía en la cabeza, que es el que hacía la CCI, luego la adapté porque todo hay que localizarlo, si no, no funciona. Tomar una práctica internacional y no mirar a la práctica local, en mi experiencia nunca ha funcionado y desde luego ahí no funcionó. Hubo que hacerle algunos twists, pero solo los hicimos y funcionó. ¿Y podemos ir a tengo yo el poder. Tengo el poder. ¿Qué es el escrutinio de un laudo? El escrutinio de un laudo, lo que he querido yo es aterrizar, es un mecanismo que tenemos, o que tienen, yo no soy institución, las instituciones arbitrales para que el laudo cumpla con un estándar de calidad, por lo menos mínimo, en el peor escenario, un mínimo estándar de calidad
en el mejor escenario, un máximo estándar de calidad que obtiene dos objetivos. Quien escrutina un laudo, yo he escrutinado más de 600 laudos en mi vida, con lo cual algo sé de escrutinar laudos, de los cuales un tercio han sido internacionales. Uno, con permiso de la superioridad, se pone el sombrero de el tutor, el tutor, a quien va a ir ese laudo. Si este laudo lo ve un juez de anulación del laudo y mira las causales de nulidad y mira el laudo y vuelve a mirar las causales de nulidad, ¿entramos en alguna? Ese es el objetivo. Si un juez que tiene que ejecutar este laudo puede ejecutarlo tal y como ha sido redactado, ese es el objetivo del laudo. El objetivo del escrutinio del laudo es optimizar las posibilidades de que ese laudo pase una nulidad del laudo sin problemas y pase una ejecución del laudo sin problemas. ¿Por qué los usuarios del arbitraje son muy maniáticos y no quieren un papel, por muchos sellos que tengan? Quieren el dinero detrás de papel, quieren poder transformar ese pedazo de papel en una condena directa, que normalmente les da un monto dinerario, que dependerá de la solvencia o no, que eso ya está fuera del ámbito de responsabilidad de los árbitros, pero por lo menos no tener problemas, no encontrarse problemas. Y creo que ahora de árbitro es lo mínimo que podemos, ¿no? Yo cuando dicto un laudo tengo que intentarlo, por lo menos. Hay algunas jurisdicciones que me lo ponen más fáciles que otras, pero tengo que intentar que sea ejecutable, tengo que intentar que no me lo anulen. Es una obligación del laudo, no sé si de resultado de medios, pero desde luego hay que intentarlo muy fuerte. Y el escrutinio ayuda a eso. Y las instituciones arbitrales tienen una responsabilidad, porque uno cuando se somete a la CCL, se somete a CCL. Y no sabe en ese momento qué le va a pasar, quién va a ser la identidad del árbitro, pero sí conoce la institución. Y es un sello de calidad que ofrece la institución. Entonces, ¿qué se escrutina exactamente? Pues va a depender de lo que te deje el reglamento. Hay muchos niveles de escrutinio. Normalmente lo que se escrutina son tres cuestiones en ese intento de que pase el filtro de la nulidad, de que sea ejecutable y, si es fuera internacionalmente, executorizado sin problemas. Uno, propuestas estrictamente formales, que tienen que ver con que los antecedentes procesales estén, que tienen que ver con los datos de las partes, que las partes estén identificadas, que tienen que ver con erratas, con tipografía o con errores de cálculo. Y parece una tontería y parece que esto lo puede hacer cualquiera y bueno, pues que no importa. No saben cuántas veces me he encontrado yo que se termina condenando al demandante a que le pague al demandante una cantidad de dinero. Y dices, bueno, es evidente, es un error grueso. Sí, pero cuando le llega al juez de ejecución ya tiene un problema. Problema que no debería tener las partes, que confiaron en el arbitraje, que confiaron en que alguien no haría un error tan manifiesto como este. No les quiero contar ya errores de cálculo. Que se condene a 10.000 en letras, 1.940.000. Abrimos paréntesis, 1795. No coincide. La letra con el número. ¿Por qué? Pues porque seguramente la deliberación llevó a 197, luego hubo otra deliberación que terminamos en 1.900.000 y alguien no cambió el número. Pero en ejecución podemos tener un problema. Entonces, eso es simplemente otro par de ojos mirando algo. Cuando uno dicta laudos de 200 páginas, pues hay veces que comete errores. Algunos tienen un precio más alto que otros. Otra cuestión que ya es un poquito más complicada es llamar la atención a los árbitros lo dice la diapositiva, en aspectos relacionados con el fondo del asunto que podrían poner en riesgo la ejecutabilidad o la validez del laudo. Y hay clarísimamente cuestiones procesales y otras cuestiones menos procesales, pero que pueden llevar a la anulación del laudo o a su falta de ejecutabilidad. Congruencia, infrapetita y suprapetita. Ponemos el automático. ¿Qué normalmente piden las partes? Yo siempre digo a mis alumnos que todos los arbitrajes son el mismo arbitraje. Son el mismo arbitraje. Alguien incumple, con lo cual que se declare incumplido el contrato, que se declare resuelto y que me des los daños y perjuicios, más intereses, más costas. Principio dispositivo. A veces te piden la nulidad, pero bueno, normalmente hay un contrato, me da igual de qué, de telecomunicaciones, de conocimiento de embarque, de M&A, de distribución, de construcción, da igual. Alguien ha incumplido algo, por eso estamos aquí,
y quieres que se resuelva el contrato o el cumplimiento específico, daños, intereses y costas. Pero hay gente que a lo mejor no te pide los intereses porque el contrato no lo pide. Pero tú, como vas con el automático, condenas a todo. Que se declare incumplido el contrato, que se declare resuelto, intereses y cosas que no te han pedido los intereses. Extra petita. Has dado algo que no te han pedido. No pasa el filtro de su señoría. No pasa el filtro. Tenemos un lado parcial. Tenemos una anulación parcial en el mejor escenario que no se levante de mal humor y nos anule totalmente el laudo. Esto no tiene sentido. Es un error grosso. ¿Cómo se le puede ocurrir? Bueno, ustedes llevan muchos casos. Se te puede pasar perfectamente. Para eso está el escrutinio. No, es que has condenado intereses cuando nadie te pidió intereses o porque el contrato no, o has planteado el interés legal cuando había una previsión contractual que decía, aquí ya estamos, yo llamo la atención, yo como escrutinadora llamo la atención del tribunal arbitral, el poder lo tiene el tribunal arbitral. O, infrapetita, me piden algo que no doy. Típico caso de construcción, no sé cuántos claims, no sé cuántas peticiones, 342 peticiones, pues se me olvidan los tornillos, que también estaban mal puestos, porque bueno, pues ahí es donde la Corte puede entrar, la institución arbitral puede entrar y decir, a mí me parece que se le olvidó, a mí un árbitro, ex magistrado del Tribunal Supremo Español, maravilloso, se le olvidó la reconvención, se le olvidó, y yo, madre mía, bueno, lo tomó bastante bien. Cuestiones de motivación, tiene que tener sentido el laudo. Y hay veces que uno está tan metido en su caso y le ha costado tanto sacar la deliberación, porque a las deliberaciones a veces son bonitas y a veces no, y ya ha sacado un laudo más o menos unánime y bueno, pues se ha enredado tanto y para dar gusto a ese árbitro rebelde que si no, no me firma, pues hago una motivación que no se entiende para nada, pues para eso. Y desde luego, otra vez, su señoría no la va a entender y va a decir esto motivado, un razonamiento lógico que me lleve, pues es causal de una anulación del laudo. Para eso esta cuestión. Y luego cuestiones de orden público. En Europa, por ejemplo, tenemos el derecho europeo de la Unión, que forma parte del orden público y que hay veces que lleva, yo tuve un caso en el que había una práctica colusoria que podía ir atentando con el Tratado de la Unión por una cuestión de una cláusula de competencia que limitaba más allá de lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea permitía, y pusimos en conocimiento del tribunal que de oficio, esto a lo mejor teníamos que verlo, de oficio también se puede plantear la nulidad de contratos por corrupción, por ejemplo. Hay algo en el que uno puede llamar, insisto, aquí ya no es una cuestión de decir te has confundido en un número, es llamar la atención. O la última sentencia. Yo me acuerdo de un caso en el que hay una sentencia en tema de bancario, una sentencia muy complicada del Tribunal Constitucional Español, donde afectaba mucho a temas bancarios y donde era muy nueva, escrutinamos el laudo y dije, yo creo que tienes que ver esta sentencia, yo creo que tienes que tener esta sentencia para decidir si aplica o no aplica tu caso, pero a mi obligación como Corte es llamarte la atención. ¿Ven la distinción? Una cuestión es corregir una errata, otra cuestión es llamar la atención. La última la palabra la tiene que tener el árbitro. Y desde luego en la determinación y desglose de costas, por lo menos en Europa, la cantinela en jurisdicciones con expresa condena en costas a la parte demandante. Points. Y ya se liquidarán las costas. En arbitraje las cosas son un daño, como cualquier otro. Y los daños o los cuantificas o te los desestiman. Entonces hay que desglosar. O sea, el laudo tiene que condenar a 142.532 soles, no a las costas. Porque si no, no se ejecuta ese laudo. Ese tipo de cosas es las que uno puede entrar o cómo se han determinado esas costas si hay un criterio de costas establecido. ¿De qué no forma parte del escrutinio del laudo? Cuestiones de estilo. Yo no puedo cambiar un no obstante por un sin embargo porque a mí me suene mejor. Yo recuerdo, yo me peleaba mucho con los árbitros al principio, luego ya no, con el en base a o con base en, porque la Real Academia Española dice que en base a es una patada a la Academia Española, que no está admitida, pero está y es con base en, con soporte en. Da igual, no es mi función elevar el idioma castellano a través de los árbitros. Si ellos quieren ser incorrectos, se entiende, la motivación se entiende, no es mi función. No es mi función valorar la prueba, creerme más lista que el árbitro cuando escrutino un laudo. La valoración de la prueba pertenece a los árbitros, ni siquiera a los cortes
no sé aquí, en general los jueces de anulación no se pueden meter en si yo he valorado bien el testigo o si el testigo miente más que habla o me parece un angelito. O sea, eso está dentro de la esfera de los árbitros. Yo no puedo entrar en razonamientos jurídicos. Es soberanía, la jurisdicción la tiene el árbitro. Por supuesto, yo no voy a interpretar el ordenamiento jurídico. A lo más que puedo hacer es, si sé de una sentencia muy novedosa, ponerla en conocimiento de los árbitros. Desde luego no es un cuarto árbitro. La Corte no es no hay que tenerle miedo a eso. La decisión de los árbitros va a misa, como decimos en España, no puede revertir. Nunca una escrutinio de laudo ha invertido una decisión y desde luego lo que no hacemos es las disidencias. No se escrutinan las disidencias o los votos particulares, no sé cómo los llaman acá, pero a no ser de que, o sea, solo los miramos, o yo los miraba como secretaria general, para ver que no vulneran el secreto de las deliberaciones. Pero en principio eso no forma parte porque no es anulable y es ejecutable. Una disidencia es el derecho al pataleo, ¿no? Que a veces uno o salva la responsabilidad del árbitro por lo que pueda pasar, pero en general no tienen efectos jurídicos vinculantes. ¿Quién escrutina y cómo? Pues esto va a depender de lo que decida, en este caso, CCL hacer. Y les pongo dos ejemplos que son de yo domestiqué en el sentido de hacerlo local o localicé en español, escrutinio del laudo. Nosotros nos pasamos a la CCI. La CCI tiene una superestructura, tienen una secretaría, tienen una corte formada por un montón de gente y el escrutinio del laudo, primero la secretaría hace las erratas, básicamente, pero luego lo eleva a la corte y es la corte la que formalmente escrutina y aprueba el laudo o no. Y además lo hacen los jueves, porque cuando sale a mí me acaba de llegar un escrutinio del laudo el viernes, porque yo sé que los jueves se dedican a esto, ¿no? Nosotros no teníamos una corte como tal y no era demasiados cambios para la sociedad española meter una corte. Entonces lo residenciaron en mí, en la secretaría general. Yo tenía mi equipo de letrados, pero que estaban demasiado cerca del caso. Tenían los letrados, los administradores o los secretarios, con una formación buena, pero desigual entre ellos, y bueno, a lo mejor no tenían el respeto del mercado, porque es importantísimo que el que recibe el escrutinio confíe no solo en quien escrutina, sino en los límites que va a aplicar quien escrutina, que no se pase de listo el que escrutina. Entonces, ahí, por ejemplo, en Madrid, en la Corte de Madrid, los typos o los erratas los hacían mi equipo, pero quien escrutinaba el laudo era yo, con la opción, tenía el comodín del público, que era la presidencia. Yo siempre podía ir a la presidencia, pero en esta estructura, la cocina, la última persona que mandaba en la cocina era yo, el presidente tenía otras funciones más representativas. La opción B, como les digo, es la CCI, que en la primera mirada la hace la Corte, la Secretaría, lo elevan a un consejo de Corte, que son muchísimos, se reúnen los jueves, y ellos son los que hacen. Las consecuencias del escrutinio también varían. En la opción de la Corte de Madrid, nosotros sugeríamos, y era el árbitro el que decidía acogerlo o no, a no ser, solo tuve un caso, ya le digo, escrutiné 600 laudos y solo en un caso, pues yo estaba convencida de que ese laudo era nulo porque no motivaba nada, era el artículo 33 que decimos en España, por mis narices, por no decir otra cosa. Y ahí dijimos, notificamos el laudo y nos eximimos de toda responsabilidad sobre este laudo. Pero notificamos. La CCI no notifica. La CCI tiene un sistema en el que tiene un veto. Tiene que ser aprobado. El laudo tiene que ser aprobado por la Corte. Y si no se aprueba por la Corte, no se notifica. Es mucho más fuerte. Yo creo que ahora España a lo mejor estaría preparada, 15 años después, para un sistema de escrutinio tan brutal. Entonces, cuando yo lo implementé, desde luego no era el caso. Y no lo necesitamos. Pero bueno, siempre tiene que haber una confianza. Escrutine quien escrutine, el mercado tiene que respetar a esa persona. Y en mi caso, de una persona que llevaba un tiempo ya, me conocía el mercado, había sido formada en los grandes despachos, venía de Nueva York y eso ayudó mucho para que aceptaran mi escrutinio. Como les decía, y me he pasado ya, ¿qué pasa con el escrutinio? Pues empieza un ping-pong con los árbitros, empieza una bonita conversación
Normalmente yo mandaba en markup, porque yo era muy tecnológica, entonces el markup, el control de cambios era lo más, pero ríete tú de la inteligencia artificial, vamos, era lo máximo, para que me pudieran rechazar o aceptar. Era más fácil para mis árbitros y era una conversación. Yo mando el laudo, hablo con los árbitros y les mando un resumen de lo que me preocupa o de lo que me parecía que podía tener problemas, siempre pensando en el usuario final, siempre pensando en la ejecutabilidad y en la falta de anulación de los laudos. Y además, nosotros hablábamos mucho con los jueces de anulación, con lo cual sabíamos por dónde iban. Cuando era más complicado, cuantas más anulaciones teníamos, más duro era mi escrutinio, porque yo tenía que asegurar que si de repente el estándar, el canon de motivación subía, entonces el escrutinio subía, porque mi obligación era 0 laudos anulados. Era de medio si no hay resultado, pero ahí está. Y como les digo, hay otras formas en las que uno puede aprobar el laudo sin reservas, que es muy raro, porque siempre que alguien mire un papel, somos abogados, si no, no haríamos bien nuestro trabajo. Un laudo supeditado a algunas observaciones o un laudo no aprobado. Y de la notificación, depende del nivel de escrutinio en el que uno entre, pues se le planteaba así. ¿Qué pasó cuando se implementaron los laudos? Yo soy muy sincera, ya me conocen. Yo acepté la Secretaría General de la Corte sabiendo que con un medio compromiso de quedarme unos 5 años, y eso me dio muchísimo poder. Es como quien gana las elecciones y tiene 5 años por delante, y, o sea, menos la moción de censura, a mí no me echa de mi sitio hasta dentro de 5 años. Entonces yo sabía que no iba a ir al mercado, con lo cual las consecuencias del mercado en mi persona me preocupaban poco, porque yo había adquirido un compromiso de 5 años. La sociedad española me odió bastante agresiva. El 90% de la sociedad española me odió no cordialmente durante el primer año. Nadie entendió por qué yo tenía que escrutinar los laudos. Pasó el tiempo, yo tuve paciencia y luego eso fue cambiando. Yo estuve 8 años en la Corte de Madrid, le cogí cariño a la institución, y cuando me fui, las personas que habían pedido mi cabeza, que habían pedido mi cese al presidente, que les parecía la peor idea del universo, el escrutinio del laudo, ahora no pueden vivir sin el escrutinio del laudo. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, porque como toda la resistencia al cambio, yo hice mi tesina sobre la resistencia al cambio en las organizaciones, con lo cual conocía muy bien las consecuencias. La realidad es que yo estoy convencida de que el arbitraje en España es mejor, porque los laudos se escrutinan, porque el árbitro no es impune. Y no solo responde ante el juez, responde ante muchos antes, y porque cuando alguien, siempre lo hacemos, somos humanos, cuando alguien te va a mirar algo que tú has escrito, te esmeras más, lo miras más. Entonces había árbitros muy buenos y muy impunes en España, que se les terminó la impunidad porque tenían que responder. Y yo, ahora que soy árbitro y no soy secretaria general ni hago escrutinio de laudos ya, pues yo me pongo firme con la CCI. No es lo mismo, dictar un laudo en una institución que no te va a revisar el laudo, yo soy completamente mi estándar de rigor lo llevo siempre al máximo, pero más a mí, que cada vez digo, me van a mirar peor con lupa, porque yo he sido la escrutinadora y ahora yo creo que disfrutan sacándole typos, sacándole ratas a mi lado, pero sí que ahorra tiempos y costes. Las ventajas son evita pedidos de aclaración, pedidos de corrección. Yo creo que se anulan menos laudos en España, y para mí fue una herramienta fundamental para poder decir, y creo que lo digo, no fui yo sola, por supuesto, hay muchísima gente que empujó en ese momento, España es un sitio donde se lauda mejor en mucha parte o con más calidad, porque hay un sistema... la Corte de Madrid lo tiene, ahora lo tienen todas las cortes. Les costó un poco, o sea, que esperaron a que me dejaran de odiar a mí para añadirse, pero de verdad que creo que es algo importantísimo. Y desde luego hay otra herramienta, que es el checklist. Cuando nosotros lo que hacíamos ahora, que también es copiar la CCI, no invitamos nada, cuando tú te nombran árbitro, te dicen, por cierto, el laudo que yo espero de ti al final del camino tiene que tener todo esto. Tiene que identificar a las partes, tiene que estar motivado. Entonces hay una especie de tics que tú puedes hacer como árbitro. ¿Cómo veo yo ahora cuando me escrutinan el laudo? Pues uno tiene un ego, o sea, no les voy a contar una historia de princesas, porque princesa no soy. Pero la semana pasada me escrutinaron el último laudo de la CCI, hay veces que estoy más de acuerdo
con el escrutinio de la CCI y otros menos, pero siempre lo agradezco. Siempre agradezco y hay que mirarlo como un aliado. El escrutinador no tiene ningún interés en hacer su vida más difícil y en general, si está bien hecho, no tiene ningún interés en conocer mejor el caso que los árbitros, ni ser un árbitro. Tiene interés en contribuir a que los laudos sean de calidad, que este señor, su señoría tenga menos trabajo y lea laudos que le guste leer y que le parezcan adecuados para desestimar las nulidades cuando hay que desestimarlos y para ejecutar sin problemas los laudos. Muchas gracias, Elena. Muy ilustrativo. Yo, al igual que tú, estoy convencida que esta herramienta de escrutinio de laudo es muy valiosa. Creo que nos debemos a las partes. Creo que el Perú es una jurisdicción que siempre ha tenido un liderazgo regional en la materia arbitral y creo que este es el siguiente paso a tomar, que se debe tomar. Seguramente tendremos que hacerlo de pocos, peruanizarlo, ver cómo se puede implementar aquí, pero creo que nos ayudaría mucho para elevar la calidad de los laudos. Y con algo más ventaja, perdóname, que tenéis una comunidad jurídica arbitral espectacular. Así es. Tenéis gente buenísima que puede remar y puede colaborar en ese escrutinio que va a ser respetado por la comunidad. El respeto es fundamental, para mí era fundamental, yo no tenía tanta suerte. La sociedad española no era tan sofisticada como la peruana. Por eso tenemos que mantener tener liderazgo también en el tema de calidad de los laudos. Y ahora me gustaría que, bueno, Miguel Ángel, es un gusto tenerte aquí, porque nos puedes dar de primera mano información sobre lo que estás viendo tú en la sala. ¿Cómo ves la tendencia respecto de reciben más recursos de anulación del laudo? ¿Hay más anulaciones del laudo? ¿Cuáles son los problemas que estás viendo en los laudos, los problemas más comunes que ves en los laudos que están recibiendo en la sala? Gracias por la pregunta de introducción. Venía aquí en camino al evento y anticipaba que me iba a sentir como supongo se siente un patólogo en un congreso de medicina, ¿no? Habla de lo mismo, pero vamos, que una mirada bastante diferente. Sobre la base de lo que nos explicó Elena, que agradezco sobremanera porque ha graficado en muy poco tiempo y de modo tan explícito y tan claro lo que significa, lo que implica el escrutinio, la importancia y los inconvenientes que puede experimentarse en su implementación. Yo advierto a priori que sería, y lo digo a priori, con cargo a tratar de fundamentar en breves palabras, que sería una herramienta útil, no solamente para el medio arbitral, sino útil para la organización judicial, para el ejercicio de la función judicial. Es decir, útil para mí, vamos, ¿no? Cuando Elena dijo menos trabajo, intuyo que sí, sería menos trabajo. En atención a la pregunta, efectivamente me permití buscar algunos datos concretos, números concretos con relación a estas cuestiones patológicas, ¿no?, del arbitraje, específicamente recurso de anulación. Como se dijo en la presentación de mi persona, yo me desempeño en la primera sala comercial. Volví a la primera sala después de 2 años en presidencia de la Corte, estoy desde el año pasado nuevamente. Entonces, perdón, tengo aquí datos, por ejemplo, de los años 2020, 2021 y lo que va de este año 2022 en materia de anulación de laudos, solo de la primera sala, ¿ok? Sin embargo, creo que números más, números menos, podría razonablemente duplicarse con relación a la segunda sala. Por ejemplo, el año 2020 se resolvieron en la primera sala 134 recursos de anulación. De estos, 25, es decir, el 18.66% fueron declarados fundados. El 18.66, ¿no? Y de estos 25 declarados fundados, fíjense, 23 fueron anulados porque se invocó la causal B, que básicamente en sede judicial la abordamos como afectación al debido proceso y mayoritariamente por vicio de motivación. Y solo 2 laudos
fueron por la causal C, incumplimiento de reglas. Causal que también suele ser invocada para sustentar denuncias de vicio de motivación. El año 2021 se resolvieron más laudos, más anulaciones, 191, de las cuales 48 sentencias se declararon fundadas la anulación, que representa el 25.13. Se nota un incremento evidente. De estos 48 laudos anulados, 41 se anularon nuevamente por la causal B, 3 por la causal C y luego por las causales A, D y E, una sentencia cada una. Como vemos, motivación causal B es la fuente mayoritaria de invalidación de laudos. Y en lo que va del 2022, aún no acabó el año y sin embargo ya tenemos 201 laudos revisados en sede judicial en mi sala. De estos, 47, equivalente al 23.38%, han sido anulados. De los 47, 39 por la causal B, 7 por la causal C y 1 por la causal E, materia no arbitrable. Esto nos da ya una primera aproximación, creo yo, al estado de la situación. Son números más elevados de lo que nosotros quisiéramos. Y si bien la mayoría de ustedes probablemente considera legítimamente, ¿no? Reconozco la legitimidad de su crítica si lo fuera, que probablemente el estándar de motivación que exigimos en sede judicial al momento de revisar los laudos sometidos a control pudiera ser demasiado elevado para lo que en el arbitraje debiera imperar como motivación del laudo. Sin embargo, debo yo confesar, responder o manifestar públicamente que en verdad impera entre nosotros en sede judicial, en la Corte de Lima, en las dos salas concretamente, un deliberado propósito de autocontención. Es decir, no queremos ser expansivos en el control judicial de los laudos. No queremos superponer criterios, imponer criterios. Y somos autorrestrictivos en el despliegue de criterios jurisdiccionales al momento de calificar, revisar, interpretar causales, interpretar la normativa, etc. Y somos conscientes que el tema de motivación del laudo es harto complicado. Y es harto complicado porque probablemente carecemos de un referente objetivo unívoco. El único referente que podemos asumir, y sé que desde el arbitraje se cuestiona esto, son los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, es decir, tenemos que inevitablemente que valorar la motivación de los laudos a partir del estándar constitucional derivado concretamente del caso Llamoja. Aun cuando los jueces somos conscientes que este estándar constitucional probablemente permitiría válidamente, si uno quisiera una interpretación rigurosa o aplicación rigurosa hasta la última instancia de análisis, permitiría probablemente ingresar o traspasar los linderos de lo que sería válidamente un control de la motivación formal y probablemente ingresar a revisar ya el criterio, el proceso decisorio, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, desde el caso Llamoja se habilita o se considera como un vicio de motivación, una patología de la motivación, la cuestión de la determinación de la premisa de la justificación externa, ¿no? Que tiene que ver con la selección, la interpretación y la aplicación normativa y también con la valoración probatoria. Valoración probatoria e interpretación normativa que ciertamente desde lo judicial consideramos que está allende nuestra facultad, nuestra posibilidad revisora. Lo tenemos absolutamente claro como concepto. El asunto es, y como siempre el diablo está en los detalles, bueno, cuando esto tiene que hacerse operativo, cuando en realidad estamos haciendo control de motivación y cuando, inadvertidamente, porque no se hace de modo deliberado, pero
pudiéramos hacerlo inconscientemente, estamos en realidad revisando un criterio de valoración o de interpretación. Entonces, cuando nosotros revisamos motivación, partimos de una cierta premisa. Vamos, mucho nos preocupamos todos en marcar las diferencias entre el arbitraje y el proceso judicial, ¿no? Entre la adjudicación de derechos en sede arbitral y lo que hacemos en sede judicial. Sin embargo, yo quisiera más bien llamar la atención sobre algo contrario, la similitud de ambos procesos como procesos decisorios. Básicamente lo que hace un tribunal arbitral es lo que hace un juez, más allá de las formas, etc. Lo que hace es en esencia un silogismo, el famoso silogismo judicial, es decir, toma un material normativo, un material fáctico, efectúa la subsunción, la mayor parte de las veces. Es harto difícil, creo yo, no imposible, pero es poco difícil encontrar en el arbitraje lo que la moderna teoría de la argumentación jurídica llama los casos difíciles, ¿no? Que diferencia casos fáciles, difíciles y trágicos. Bueno, casos difíciles en el arbitraje, es decir, aquellos en los que hay que construir la premisa normativa a partir de principios o de valores, no digo que no puedan darse, pero no es lo usual, ¿no? Básicamente el material normativo está dado, más allá de que hay que interpretarlo, asignarle un sentido o extraer el sentido en vía de interpretación, etc. Entonces, es un silogismo, exactamente como lo hacemos los jueces. Y lo otro que tenemos en cuenta es que un laudo, como una sentencia, no solamente es un acto decisorio, es también un acto de comunicación. Y aquí radica el abordaje que hacemos nosotros al momento de controlar la motivación de un laudo. Es un acto de comunicación porque a las partes se les tiene que explicar, se les tiene que dar a conocer razones. No cualquier razón, no cualquier expresión vacía, carente de sentido, de contenido o de relación lógica con lo que se ha discutido, sino razones enmarcadas en aquello que ha sido el debate, digamos, la relación dialógica de las partes en el arbitraje. Una parte sostiene, la otra parte contradice, una parte afirma, la otra niega. Ambas partes hacen propuestas, proponen premisas, proponen ideas, afirman hechos, niegan hechos. Y el tribunal arbitral, al resolver, lo que hace es una suerte de síntesis de estas tesis y antítesis, extrae aquellos elementos que le forman convicción y que son relevantes y construye una versión de la historia que ha sido presentada de modo contradictorio por las partes. Las partes presentan siempre versiones de la historia y el laudo, como la sentencia, es la que define cuál es la historia. Pero lo hace no a libre arbitrio del órgano resolutor, sino lo hace sobre la base del material aportado, incorporado, etc. Pues bien, todo este proceso decisorio, que es un proceso mental, de razonamiento lógico, sujeto a reglas de la lógica, de inferencias, etc., eso, bueno, radica en la subjetividad, en la psiquis al momento de resolver, de analizar el caso, etc. El asunto está cómo yo comunico a las partes todo esto que he razonado, todo esto que he pensado, lo que he percibido, lo que he advertido, lo que descarto. Esa forma de comunicación supone la motivación. Entonces la motivación no solamente es una formalidad que hay que cumplir, sino que es un elemento esencial en el acto resolutivo porque permite que las partes conozcan las razones que sustentan la decisión, es decir, que justifican la decisión. Y a partir de ese conocimiento, la cognoscibilidad de razones va a aportar algo que no debemos perder de vista, la legitimidad a la decisión. Una decisión cuyas razones no se pueden comprender, no se conocen o no se pueden comprender por la manera en que han sido expuestas, no aporta legitimidad. Y un acto decisorio, una sentencia o un laudo, si bien es cierto, están revestidas de autoridad porque lo dice la ley, por el origen, por las reglas arbitrarias, lo que fuera, la cosa juzgada, en fin, todo el aparato normativo, todo el andamiaje normativo. Sin embargo, no debemos olvidar que está dirigido a dos partes en concreto.
que tienen expectativas e intereses concretas. Y esas expectativas e intereses se van a ver cuanto más satisfechos con un acto resolutivo que les puede ser favorable o no, en la medida que haya adhesión espontánea a lo resuelto. Y esa adhesión espontánea supone legitimidad, solamente podrá obtenerse con un acto de comunicación suficiente, congruente, inteligible, lógico. Porque yo puedo no estar de acuerdo con algo, pero puedo entender por qué se ha resuelto de la manera que se ha resuelto. No estaré de acuerdo con las razones, evidentemente, a nadie le gusta perder. Pero si además de perder yo no logro comprender por qué, entonces el laudo tendrá toda la autoridad legal, pero carecerá de legitimidad. Ahora, para no divagar. Entonces tenemos esta visión macro, digamos, y tenemos el deliberado propósito de no avasallar al arbitraje, de no ir más allá de. Sin embargo, parecería que los números no avalan lo que yo digo, porque vamos, un 25% en promedio de anulaciones de laudo, 1 de cada 4 laudos han sido anulados. No son números poco importantes, más de lo que nosotros quisiéramos. Y voy a tratar de no hacer un recuento, sino una referencia muy genérica a algunos supuestos en abstracto, no voy a hacer referencia a casos concretos por obvias razones, en los que se ha producido necesariamente la nulidad del laudo porque el colegiado, la sala consideró que no superaba pues el estándar mínimo aceptable, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los defectos de motivación más evidentes? Porque los vicios de motivación pueden ser varios, no solamente tomando caso Llamoja, sino toda la teoría de la argumentación, puede acusarse de vicio de motivación una serie de situaciones concretas. Los más comunes, ¿cuáles son? Los más comunes en cuanto a la denuncia de las partes, al reclamo de la parte y a los que son acogidos por la sala. Porque olvidaba decir que de los ciento y tantos recursos de anulación que se presentan, probablemente el 90% de ellos se sustentan en denuncias de vicio de motivación. Y la sala rechaza el 75%, diciendo, mira, bajo denuncia de vicio de motivación tú me estás encubriendo una apelación. Tú me quieres inducir a que yo revise el fondo. Y eso no se acepta, no se da pase, pero sí hay un 25% que cae. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones, como se ha dicho también acá, a veces de tanto mirar el bosque, no se ve el árbol. Y entonces muchas veces en los laudos se dejan de lado el análisis de argumentos centrales en las posiciones de las partes. Y muchas veces esto se suele justificar diciendo, bueno, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también lo decimos en sede judicial, el derecho o la garantía de la motivación como derecho procesal fundamental no garantiza ni una determinada extensión del laudo, ni asegura ni requiere que se dé respuesta a todas las alegaciones de las partes. Y eso es correcto, en principio es correcto. Pero eso no equivale a decir que, mira, tú tienes que saber identificar en la teoría del caso que te trae esta parte, en la propuesta de esta parte, cuál es lo medular, cuál es su causa petendi, cuáles son aquellos argumentos centrales que definen su planteamiento, su pretensión o su contradicción. Esos argumentos centrales no puedes tú dejarlos de lado, no puedes omitirlos, no puedes guardar silencio, porque al resolver no solamente se trata de qué es lo que tú crees, ¿no? Es tu decisión, sino por qué crees que lo que dice la parte no es aceptable, por qué no tiene razón. Es lo que nosotros llamamos en sede judicial la respuesta jurisdiccional. Muchas veces pueden ustedes ver resoluciones, no en materia de laudo, me refiero a cualquier otro tema, en donde hay una apelación, por ejemplo, se glosan las alegaciones y la sala dice, mira, tú estás alegando esto, pero la verdad, por este fundamento, basta para confirmarse la sentencia, la resolución o lo que fuera. Así que yo podría quedarme aquí. Con este argumento, suficiente. Sin embargo, para darte respuesta jurisdiccional, te voy a decir por qué tus argumentos no los recibimos, no los acogemos.
Al argumento 1, por estas razones se descarta, por estas razones se descarta, por estas razones se descarta. No se trata de que un laudo tenga que responder a todas las alegaciones de las partes. Evidentemente, eso hay arbitrajes que sería imposible hacerlo, pero sin embargo sí hay que identificar cuál es aquello medular. Y aquello medular también con relación a las pruebas. Sabido es que de acuerdo a la ley de arbitraje, el tribunal tiene la competencia exclusiva, excluyente de decidir, determinar la admisión, pertinencia y valor de las pruebas. Eso no está en discusión. Tú puedes no acoger una prueba, por supuesto que sí, pero tienes que decirlo por qué. Ahora, de todas las pruebas, tampoco, no se trata que todas las pruebas, ideal o ideal es que fuera así, pero vamos, entre lo ideal y lo posible encontremos un término medio, pero a veces hay medios probatorios que son sustanciales, medulares en el planteamiento de la parte y que no puede sencillamente el tribunal no hacer ninguna referencia y poner una frase o una referencia genérica que se han valorado todos los medios probatorios ofrecidos y actuados en el arbitraje. No, a veces eso no basta. Y hay casos concretos. Por ejemplo, si yo he ofrecido una pericia y la otra parte observa mi pericia y el tribunal acoge la pericia pero no se pronuncia sobre las observaciones. Vamos, eso no es pues motivación. ¿Cómo es que has valorado positivamente un medio probatorio, pero sin atender y sin responder las observaciones a ese medio probatorio que hace la parte contraria? No puedes omitir la referencia y en todo caso descartar esas observaciones. Si el medio probatorio te produce o te forma convicción, tienes que decir por qué entonces esas observaciones no mellan tu valoración. Sucede muchas veces incluso que el propio tribunal dispone pericias de oficio. Por ejemplo, se actúa la pericia de oficio, se interroga al perito, etcétera, y luego el tribunal en el laudo no dice, pero ni una línea sobre la pericia de oficio, ni una línea. Y entonces la parte válidamente dice, oye, ¿y qué hemos hecho entonces? Tú has dispuesto la pericia, la hemos actuado, la hemos discutido, y ahora resulta que tú resuelves como que eso no existiera. Otro supuesto, otro caso, se actúa una pericia, luego se examina al perito en audiencia y en audiencia el perito recula, cambia de opinión y finalmente la parte logra que diga sí, pues efectivamente me equivoqué. Pues bien, cuando resuelve el tribunal se basa en la pericia presentada por escrito y no toma en consideración lo actuado en la audiencia. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. El asunto es que diga por qué lo hace. Pero no puede hacerlo guardando silencio. Entonces, en este caso, la parte presentó la grabación de la audiencia y uno coteja la grabación de la audiencia, coteja lo que dice el laudo y el laudo parecería como que nunca hubo audiencia. Y entonces el tribunal resolvió, digamos, con una prueba que después la propia fuente de prueba, el perito, desautorizó, descalificó. Otro supuesto de vicio de motivación cuando, y esto es, no crean que es poco frecuente, cuando se desvía el debate, ¿no? Las partes se traba la relación, el debate, el contradictorio y de pronto en la hora nona el tribunal al momento de resolver, saca o hechos, cosa que es un poco más difícil, o bajo el eufemismo, yo creo mal entendido, principio de iuria novit curia, trastoca todo el debate, cambia la figura jurídica. Bueno, gracias, sí, es mi defecto de siempre, olvidé decirlo. Entonces, claro, no está en discusión si los árbitros pueden o no aplicar el iuria novit curia, claro que sí. Entonces, el asunto es que en algunos casos, cuando la causa petendi está definida, además, no solamente por los hechos, sino está definida además por la figura jurídica específica que se está invocando como sustento de la pretensión, no se puede cambiar esa figura jurídica. El caso más elemental, una nulidad de acto jurídico, por ejemplo. Si yo invoco una causal A, que supone una fatispecie específica, no puedo después
anular el acto por una causal diferente, no invocada ni discutida en las partes, por las partes. O el debate ha sido sobre responsabilidad extracontractual y de pronto el tribunal termina resolviendo diciendo no, esto es responsabilidad, es inejecución de obligaciones contractuales. Oye, si lo vas a hacer, avisa, da la posibilidad de que las partes argumenten. No puedes desviar el debate al final. Hay un supuesto muy concreto que ya ha quedado asentado en la jurisprudencia de las salas comerciales, la aplicación del criterio de equidad al momento de cuantificar indemnizaciones. Muchas veces se considera que el criterio de equidad es libre albedrío absoluto, ¿no? Bueno, por criterio de equidad yo te doy 500.000 soles, te doy 2 millones. No. Ya las salas han dicho, el criterio de equidad con bases objetivas que tienes que explicitar. ¿De dónde obtienes tú 500.000? ¿Por qué no 1 millón? ¿Por qué no 10? Entonces, aplicación del criterio de equidad del Código Civil tiene que ser motivado. La equidad tiene que ser motivada con remisión específica a referentes objetivos. Esto con relación, se quedan algunas cosas, pero con relación a la motivación. Y el otro elemento que tiene que ver con la calidad de los laudos, a lo cual apunta el escrutinio, ¿no? Que busca no solamente hacer los laudos menos vulnerables a la anulación, sino fortalecer su eficacia a través de la ejecución, tiene que ver con aquellas cuestiones que atentan esa eficacia, que dificultan la ejecución de los laudos. Ya las ha adelantado y muy bien Elena Gutiérrez. Laudos que no contienen, que no satisfacen en buena cuenta los requisitos que establece el artículo 689 del Código Procesal Civil. Que el título para que sea ejecutable debe reunir una obligación cierta, expresa y exigible. Y que si es de dar suma de dinero tiene que ser líquida o liquidable. Si esas características no están contenidas en el mandamus del laudo, ese laudo no se va a ejecutar. La cuestión es muy sencilla, creo yo. Resuelvan ustedes como si ustedes tuvieran que ejecutar el laudo. No dejen cabos sueltos. Y cosas elementales, que es cuestión de, creo yo, de práctica. Costas y costos arbitrales, ¿no? Se condena las costas y que se reembolsan los costos arbitrales. Muy bien. ¿Y cómo se define cuánto es? Que en el proceso de ejecución hay que presentar los recibos de honorarios, lo que se pagó al centro de arbitraje, etcétera. El juez va a tener que dilucidar si esos pagos son verdaderos o no. No, el juez no lo va a hacer. Y por eso es que se rechaza. Entonces, cuando se condene a costas y costos, pongan las sumas líquidas. Si ustedes ya las saben, ya se pagaron los honorarios, ya se pagaron los gastos arbitrales, pónganlos en el laudo, liquídenlos y pónganlos. Intereses, definan tasas de interés, tipo de interés, de cuándo a cuándo. Termino ahora. Para venir, dijo, algo tengo que decir que mueva al auditorio. Una ejecución del laudo iniciada el año 2011, hasta ahora está en trámite. No sé si tú interviniste, Rosana, en aquella época. Hemos pasado como 5 o 6 magistrados superiores en una resolución para definir qué tipo de interés debe pagarse. Porque estaba implicada el tema de la TAM más 1, la TAM, eso. Del laudo no se desprende. Y vamos, que aplicar uno u otro es un tema de millones en este caso. Entonces, si el laudo no da esa nota de certeza a la obligación, la ejecución no va a prosperar. Y un laudo que no se puede ejecutar agravia doblemente, agravia al principio de autonomía de las partes que confiaron en el arbitraje, pero agravia también el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, porque bien se ha dicho, las partes no quieren un papel con firmas y sellos, las partes quieren que aquello que se ha dicho en ese papel trascienda a la realidad, y eso solamente puede ser con la ejecución. Entonces la ejecución es obligación cierta, expresa y exigible, líquida o liquidable. A veces, in fine, en la parte resolutiva se pone, por ejemplo, y creo que es una técnica que debiera superarse. Fundada la pretensión, se declara fundada la primera pretensión, fundada la segunda pretensión, fundada la tercera pretensión. Para ejecutar eso, entonces, bueno, lee pues lo que es la primera pretensión, que es la segunda. Pudiera ser, ¿no? Que la pretensión es puntual, es concreta y no hay problema. Pero a veces no es así.
porque a veces las pretensiones o son postuladas de una manera tan enrevesada, etcétera, o del debate que después se ha trasladado en redacción en el laudo o de la propia fundamentación del laudo, finalmente no queda claro qué es lo que exactamente está resolviendo el tribunal. Fundado sí, pero ¿qué mandas? ¿Qué mandas? Porque de repente esas pretensiones han sido trasladadas como puntos controvertidos de una manera diferente, ¿no? Las pretensiones, los puntos controvertidos no tienen que ser una reproducción literal de la pretensión, no debieran serlo. Entonces, esa congruencia interna del laudo es importante, pero más útil sería para la ejecución que en la parte resolutiva el mandato sea explícito. No ahorremos palabras. No ahorremos palabras. Exactamente qué se ordena, a quién, cuándo, cómo, por qué, cuánto, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos que son formales, el de la motivación, yo sé que es harto complicado para el tema del escrutinio, pero si se implementa una práctica de escrutinio, favorecería porque aportaría calidad, esa calidad implica legitimidad, implica menor, supongo, ¿no? Sentido común, implicaría menos cantidad de recursos de anulación, implica más posibilidades de la ejecución sin problemas, menos recursos de anulación significa para nosotros mayor tiempo para poder conocer y resolver temas de recursos de anulación que nos permitirían decir más y mejores cosas, ¿no? Para que el control de validez de los laudos en verdad genere jurisprudencia y les ayude también a ustedes. Y entonces este sería un quid pro quo fructífero, creo yo, a partir del escrutinio. Gracias, discúlpenla siempre. Muchas gracias, Miguel Ángel. He visto a varios árbitros en el público haciendo apuntes. Creo que son muy buenas tus recomendaciones. Realmente me quedo con, creo que la que resume todas, que es cuando dicten el laudo, háganlo pensando que ese laudo tiene que ser puesto en ejecución. Y por nuestro lado, bueno, realmente en los casos que vemos que un laudo no puede ser puesto en ejecución porque hay problemas, por ejemplo, porque no se determinaron desde cuándo corren los intereses, etcétera, la frustración que siente el usuario que acudió al arbitraje y que de pronto se hizo bien en tiempos razonables, pero luego cuando se encuentra con el laudo y a ejecutarlo para conseguir lo que realmente ella quiere, no puede, y también ya por los tiempos ya el tribunal cesó, ya no tiene jurisdicción, entonces le queda comenzar otro arbitraje para determinar ese punto que quedó suelto. Realmente ese usuario es un usuario que no está contento con el arbitraje, que ya no va a querer incluir una cláusula arbitral, no va a querer comenzar un arbitraje y todos los que estamos aquí presentes vivimos del arbitraje, somos abogados de parte, árbitros, institución, entonces yo creo y a un apelo a un compromiso que por el lado de la institución también con un procedimiento de escrutinio asumiríamos, redactar guías, ver cómo podemos ayudarlos desde ya, hace ya varios años que cuando se cierra la instrucción damos a las partes un checklist con lo que es el contenido mínimo del laudo. Quisiéramos hacer más, pero la mayoría de veces recibimos el laudo el último día del vencimiento del plazo, entonces realmente no hay mucho margen de maniobra, pero con unas modificaciones que creo que se pueden dar, vamos a corregir esto. Y me gustaría escuchar a Roxana Jiménez, desde esta posición privilegiada que has tenido de juez y árbitro, ¿cómo crees que se podría implementar el sistema de escrutinio en el Perú? ¿Qué recomendarías? Bueno, muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio de Lima. Gracias a la Cámara de Comercio de Lima por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir esta mesa con personas a las que conozco, con quienes he compartido tribunal arbitral, he compartido sala judicial y respeto, ¿no? Admiro mucho a todos. Bueno, escuchando las exposiciones anteriores, no pude evitar recordar algo que la verdad es que no me acordaba hacía tiempo, ¿no? Y es que en mi época judicial
en algún momento la Corte de Lima, el Poder Judicial, celebró un convenio con el Poder Judicial canadiense, ¿no? Y entonces fuimos 2 magistrados de Lima a un curso dictado por la Academia de Magistratura canadiense, ¿no? El curso específicamente era sobre motivación, sobre argumentación. Y la gran preocupación, ¿no? Era un curso dirigido a sus jueces, ¿no? Y fuimos 2 peruanos invitados en mérito de este convenio. Y lo que recuerdo, no voy a contarles todo el curso, por supuesto, pero lo que recuerdo era la gran preocupación, ¿no? Sobre la motivación, ¿no? Sobre la argumentación de las sentencias y lo importante que es que las partes conozcan las razones de la decisión. Y sobre todo pensando en la parte que perdió. En realidad es para ambas, ¿no? Pero la parte que perdió es la más interesada en comprender por qué ha perdido, ¿no? Porque para ella supone muchas cosas, ¿no? Hubo una serie de ejercicios muy interesantes, muy novedosos para mí, ¿no? Y la idea de este curso era traer esas nociones, esos ejercicios, para implementarlos aquí. Y bueno, hicimos una serie de trabajos, ¿no? Conjuntamente con la Corte Suprema, ¿no? Donde tratamos de reproducir ese esquema de ese curso específico. La preocupación por la motivación siempre ha estado en todo ámbito del servicio de solución de controversias heterocompositivo. Aquí me he referido al Poder Judicial, pero en general, cada vez que un tercero ajeno a las partes tiene la misión de resolver una controversia ajena, ¿no? En forma imparcial, independiente, ¿no? Es un servicio que está prestando. Es un servicio que se presta a nivel estatal, ¿no? Por el Poder Judicial, es un servicio que se presta también por el Estado, por los órganos administrativos, es un servicio que se presta a nivel del sistema arbitral, ¿no? Todos prestamos, los árbitros, ese servicio, los jueces también. Y el servicio como tal tiene que ser idóneo, ¿no? Tiene que tener calidad, ¿no? Y tiene que cumplir una función. Y la función es solucionar, ¿no? Resolver esa controversia. Dejar de lado esa incertidumbre, pero hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien. Y eso también me ha traído a memoria el famoso artículo 3 del Código Procesal Civil, que señala que los fines del proceso son resolver la controversia, haciendo... Y acá, ya no voy a, felizmente que Miguel Ángel ha contado con tanta maestría y tanto detenimiento, ¿no? Todo lo que significa la efectividad, ¿no? Que es el eje fundamental en la solución de controversias, porque sin él no tenemos nada. Este artículo dice, no solo hay que resolverla de cualquier manera, sino haciendo efectivos los derechos sustanciales. La efectividad es la clave. Y bueno, termina con cómo se expande esto, ¿no? Logrando de esa manera la paz social en justicia, porque no va a haber paz si no se resuelve adecuadamente, las controversias no se resuelven bien y sobre todo no se hacen efectivos los derechos sustanciales, ¿no? Esto que está redactado en un código procesal pensado para el sistema judicial es aplicable en general, ¿no? Porque se legitima un sistema de solución de controversias en la medida que ese servicio se preste correctamente, se preste del modo como se espera para el que fue creado, ¿no? Y la legitimidad de ese sistema es muy importante. Tenemos que recordar, hago otra digresión, estoy como Miguel Ángel, una pequeña digresión, que los peruanos sabemos qué momento álgido estamos atravesando, ¿no? En cuanto al tratamiento que se le pretende dar al arbitraje, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no? Se pretende eliminar el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado y se pretende castigar mucho también, ¿no?, el arbitraje comercial, ¿no? Hay una serie de propuestas, ¿no?, que circulan, ¿no?, de reforma, ¿no?, de la ley de arbitraje, ¿no?, y de reformas en general, ¿no?, que son, a mi modo de ver, ¿no?, sumamente nocivas y que no entienden cómo funciona realmente el arbitraje, ¿no? Eso es muy importante de tomar en consideración, y la forma, más allá de, no voy a hablar de las formas políticas ni legislativas, sino desde nuestra trinchera de árbitros,
¿no? Enfrentar ese tipo de embates, ¿no? Es volviéndonos mejores, ¿no? Tratando de que el servicio sea mejor, haciendo todo lo que esté al alcance de árbitros, de centros de arbitraje, para que el servicio sea un servicio de la calidad que se espera, ¿no? Y aquí entonces entramos, ¿no? al tema del escrutinio, ¿no? ¿Por qué? Porque además, ¿por qué creo yo que es útil? ¿No? No solo por la experiencia internacional, por supuesto, sino porque, a ver, el arbitraje es un proceso, un procedimiento de instancia única, ¿no es cierto? Empieza con la solicitud y acaba con el laudo, se acabó, ¿no? ¿Cuántos procesos o procedimientos se tiene de instancia única? En el Poder Judicial, la doble instancia es un derecho fundamental, ¿no? En el sistema administrativo ni que se diga, ¿no? En el arbitraje es instancia única y tiene que ser célere, es especializado y por eso mismo instancia única. No tendría sentido tampoco que siendo especializado se eligen a los árbitros que se supone que son los expertos en el tema, va a haber una doble instancia. Pero eso mismo nos obliga a dar un servicio idóneo en esos términos. Porque en un sistema judicial la doble instancia funciona, ¿no? Para corregir, ¿no? Todos los errores que puede haber cometido el juez de primera instancia, por ejemplo. En el ámbito administrativo también. En el ámbito arbitral no hay eso. No hay eso. Debe terminar con un laudo inatacable. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es una primera noción. Ahora, como explicaron también tanto Elena como Miguel Ángel, ¿no? Los árbitros, ¿no? Se introducen, ¿no? En el análisis de la controversia. Muy bien. Hay controversias sencillas, no voy a hablar de esas, sino de las complejas, con muchas pretensiones, con muchos medios probatorios que actuar, con mucha interpretación que haya que hacer, tanto de los documentos, del contrato, de las si es contrataciones con el estado de las bases, de los correos, ida y venida, en fin, ¿no? Y entonces uno se enfoca en lo más relevante, ¿no? Esto es lo que yo tengo que analizar, sobre lo cual tengo que reflexionar, tengo que estar muy seguro de las pruebas, y entonces uno se enfoca en eso. Y ya se dijo, ¿no? A veces uno mira el bosque y no ves el árbol o la hoja, ¿no? Te olvidas. Entonces te has dedicado tanto, te has enfrascado tanto en analizar el tema más álgido quizás, o más complejo, que algunos detalles se te escapan. Eso me hizo recordar también, otra digresión, todos seguramente que habrán visto ese ejercicio cuando se trabaja el tema de los sesgos, ¿no? El ejercicio que se da de contar las pelotas que pasan entre un equipo y otro, y cuando termina el ejercicio, uno que miró a la cámara, dicen, bueno, uno ya contó y dijo, me voy a inventar porque no me acuerdo el detalle, uno ya contó, bueno, en total yo he contado 5 pelotas azules. Pero la pregunta que uno le hacen es, ¿y viste el orangután que pasó? ¿No? Y uno no lo vio, ¿no? ¿Y uno qué? Y te lo vuelven a pasar y la verdad, por mirar las pelotas, no viste tremendo animal que pasó y todavía te saludó y pasó delante de la cámara, ¿no? Eso que suena, es muy llamativo el ejemplo que se da, pero esto ocurre, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Como cuando uno es chico o grande también y uno no encuentra algo que está delante de uno y viene la mamá, está delante de tuyo, está en tu nariz, no lo ves y no lo ve uno. Entonces muchas veces cuando uno redacta, y me ha pasado, ¿no? Hay ciertos detalles que se pasan o porque uno los tiene tan interiorizados que uno cree que los está viendo, cree que lo ha escrito y de repente no está, ¿no? Entonces, yo por lo pronto lo que hago, porque no tengo todavía el sistema de escrutinio, ¿no? Lo que yo hago es tomo distancia, espero unos días y lo vuelvo a revisar, ¿no? Y procuro darme cuenta de qué es lo que me falta. Yo sí tengo mi lista, mi checklist, lo tuve de jueza, lo tengo ahora, porque no quiero que se me escape detalles, no deseo que se me escapen detalles porque después voy a estar en manos de las partes, ¿no? Y ahorita llego a eso, pero eso es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Con un sistema de escrutinio vamos a tener esos ojos que no han estado metidos en el caso, que no se han obsesionado con el tema álgido
y que están frescos, están libres, son libres, y van a leer, se van a enterar del caso cuando empiecen a leerlo. Y ahí van a decir, esta parte no la entiendo, esta parte está rara, esto me parece que es contradictorio, acá sobra esto, acá falta esto. Se van a dar cuenta de algo que nosotros podríamos estar seguros de que lo hemos escrito y no lo hemos escrito, o no lo hemos escrito como hemos creído. Como dijo Miguel Ángel, la comunicación quizás no ha sido la idónea, ¿no?, para ese punto específico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que es muy sano y muy útil y muy bueno que el escrutinio se dé. Y ahora, ¿no?, es lo que decía de las partes. Porque si no estamos, ¿quién va a revisar nuestro laudo? Emitido el laudo, ¿no?, las partes son las que lo revisan. Y claro, vamos a partir de concepto de la idea más gruesa de que uno ganó o uno perdió, porque a veces es fundada en parte. No entremos ahí. Ganó uno, perdió el otro. Bueno, ¿quién lo va a revisar con objetividad? El que ganó, ¿no? El que perdió lo que va a hacer es, va a buscar entre líneas, ¿no?, cómo sacar algo de contexto, ¿no?, porque está creando, está fabricando, digamos, ¿no?, la ruta a la anulación del laudo, ¿no? Las partes son interesadas por concepto, ¿no?, por definición. No es alguien que objetivamente, ¿no? Entonces siempre lo van a ver con un interés, ¿no? Entonces la parte que perdió, su interés es clarísimo, ¿no? Y entonces, claro, ahí no sirve de mucho en ese sentido, ¿no? En el caso del que ganó, digamos, puede ser más objetivo, porque el que ganó va a desear que su laudo sea inatacable, que su laudo sea válido y que su laudo se pueda ejecutar. Entonces, cuando esa parte nos pide una rectificación, nos pide una aclaración o una interpretación o lo que sea, ¿no?, bueno, sí, puede ser que esté en el camino, ¿no?, bien encaminado, digamos. No digo que el que perdió no tenga la razón, no lo digo. Estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Y ya luego esto va al recurso que sea, que puede ser el de anulación, ¿no?, y paralelo, si es que no se ha solicitado, no se ha presentado la fianza específica, pues se irá a ejecución. Y en ejecución, bueno, también como ya se dijo, la ejecución es esencial, porque ahí es donde se da la efectividad, ¿no? La ejecución es esencial, ¿no? Uno tiene que pensar en su laudo en esos dos términos. Tiene que ser válido, ¿no?, todo el laudo en general, y tiene que ser ejecutable, y ahí yo me voy a centrar esencialmente en la parte resolutiva. Porque lo que el juez de ejecución va a mirar es decisión, 2 puntos, y la parte de ejecución, ¿no? La parte ordenó esto, fundado, y en consecuencia, y ahí uno tiene que decir 1.1, 1.2 y así, ¿no? Eso es lo que debería solamente ver el juez de ejecución. No me parece muy bueno que el juez se le hagan remisiones o que el juez de ejecución tenga que estar leyéndose todo el laudo. No me parece bien, y sobre todo si encima le das un laudo de 400 páginas, no tiene sentido, ¿no? Es muy malo. Tiene que uno pensar en la ejecución del laudo como en una letra de cambio, ¿no?, con los elementos específicos, como ya se dijo, ¿no? Si es una obligación cierta, expresa, exigible, líquido, liquidable, ¿no?, en fin, ¿no? Tiene que quedar muy claro quiénes son, quién ganó, quién perdió y cómo se debe ejecutar eso. Punto, ¿no? Y en forma completa. No olvidarse de más IGB, por ejemplo, que se suele quedar. El interés, la tasa, ¿desde cuándo corre el interés? Ese es otro tema que pasa. Yo recuerdo cuando he compartido sala con Miguel Ángel, ¿no?, cuántas veces, ¿no?, hemos lamentado cuando estábamos en segunda instancia, revisora de ejecuciones de laudo, ¿no?, una pena que habían ciertos extremos que no se podían ejecutar. Y sabíamos, esta parte tiene la razón, pero no podemos tomar decisiones. No tenemos competencia como jueces para tomar decisiones. Esa competencia solo la tenía el tribunal arbitral. No la tiene el juez. Y entonces deviene inejecutable. No vas a ingresar en un debate con las partes acerca de extremos del laudo y tomar alguna decisión, ¿no? Esa parte es muy triste, ¿no? Yo me acuerdo que incluso alguna vez algún abogado que fue a una audiencia, ¿no?, estaba desesperado porque decía que no le iban a pagar si es que no se calibraban los costos, ¿no? Perdón.
Solo para acabar, porque hay tanto por decir, ¿no? Una idea última que se me había ocurrido también mientras estaba pensando en esta reunión, y es, claro, sabemos, ya lo explicó en forma estupenda Elena, qué es lo que debe ir y qué es lo que no debería ir en el escrutinio. Pero creo yo que para evitar anulaciones, esta es una idea que se me ha ocurrido, no tengo la menor idea si estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Pero más allá de los errores de cálculo, de algo que sobra, algo que falta y todo lo que ya se habló, creería yo que los revisores, estas personas que hacen el escrutinio del laudo, del proyecto del laudo, por ejemplo, deberían poder también opinar, ¿no? Sobre, o hacer alguna sugerencia que la toma o no el tribunal, pero por ejemplo, respecto de cierto tipo de frases, ¿no? Porque podría ser, ¿no? Que, claro, en el fragor, pues, ¿no? De todo lo que ha pasado en el arbitraje, las recusaciones o las malas prácticas o todo, el tribunal quizá, bueno, redacta en forma imparcial su decisión, sí, está bien, pero deja por ahí, ¿no? Alguna muestra de su indignación, ¿no? Legítima indignación puede ser, pero puede dejar. Entonces, quizás el revisor, ¿no? En el escrutinio, podría, podría, por ejemplo, decir, yo sugiero que se cambie, si quieren lo cambian, si no quieren no, pero sugiero que se cambie esta frase, ¿no es cierto? Que en lugar de decir, por ejemplo, esa argumentación es tan absurda como inútil, por ejemplo, ¿no? A decir, el tribunal no comparte, ¿no? El argumento, tal, ¿no? Y entonces se dice lo mismo en otras palabras, salvo que el tribunal haya querido expresa y objetivamente dejar sentado, ¿no? Alguna exhortación a las partes. Eso es muy válido. Entonces yo quería agregar eso porque me parece que también podría ser incluido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Roxana. Bueno, hemos recibido muchas preguntas. Esto me da mucho gusto porque significa que el tema es muy interesante. Como estamos también cortos con la hora, voy a hacer solo un par de preguntas muy concisas. La primera para ti, Elena. Preguntan qué perfil debería tener el revisor, si es que debe revelarse a las partes, y luego si es que, digamos, en tu experiencia sería posible que de tantas observaciones a un laudo que pueda efectuar un revisor termine por cambiarse el sentido de la decisión. Sí, ahora sí. Bueno, lo primero, Rosana, eso es algo que se hace. Yo me acuerdo de, ya nosotros lo tenemos organizado. En la Secretaría invita a los árbitros a revisar o moderar la forma. Sí, baja el tono. Pero después de muchos años haciéndolo, la semana pasada me ha dicho a mí la CCI, quizá, porque yo había dicho, bueno, era en inglés el laudo, pero en español sería algo así como el tribunal arbitral, ¿cómo era lo que dijimos? El tribunal arbitral encuentra muy elocuente, porque también en inglés funciona, muy elocuente la exacerbada defensa de sus derechos que hace, si se había transado o no se había transado un tema. Entonces, antes de junio del 16 había carta diaria. Me reservo todos los derechos del mundo mundial y los de Júpiter también. Después del junio del 16, silencio absoluto, durante 5 años. Y no hay transacción. Hombre, no sé. Entonces, lo que decía el tribunal arbitral, en defensa de que había habido una transacción, era, encuentra muy elocuente la exacerbada defensa de sus intereses hecha antes de junio y el silencio o la falta de tal. La secretaria de la Corte invita al árbitro a moderar. O sea, que sí, y entonces ahora dice, el tribunal arbitral encuentra elocuente las múltiples comunicaciones existentes antes de junio y las pocas comunicaciones que hubo durante 5 años después de junio. O sea, sí que se plantea. El tema del perfil, yo no creo que tenga que ser una persona. Bueno, en mi caso era muy claro porque solo había un secretario general y el reglamento decía secretario general. Yo creo que debería ser un comité. Para mí lo que funciona mejor es un comité. Yo no me iría a una corte. Bueno, depende de lo que funcione para Perú. Para nosotros ya meter encima una corte era demasiado shock para la comunidad arbitral. Puede ser un comité. Para que el escrutinio funcione, las partes no pueden tener acceso a ese escrutinio. Tiene que ser una conversación entre el árbitro y la secretaría. Y eso es a capa y espada. A mí me ha requerido un juez
bastante para que soltara el escrutinio de la Corte y los comentarios que hicimos, y nosotros nos hemos amparado en la confidencialidad y hemos resistido. Yo digo, resisto a la de una, resisto a la de dos, a la cárcel no, por el nombre de mis hijos. Vamos, ahí suelto yo lo que haga falta de soltar, pero en principio debería estar protegido por la confidencialidad, porque si no, no funciona, porque si no, la Corte no se va a atrever y los árbitros no lo van a tomar bien. Pero si tiene que ser para mí idealmente es un comité rotatorio con personas reputadas por la comunidad, alguien que mezcla. El problema de las personas reputadas es que tenga la tentación de exceder los límites. Esto no va de si tú hubieses decidido igual. Esto va de si entiendes la decisión, mucho de motivación, si entiendes cómo se ha llegado a esto sin explicaciones. No, es que tú no sabes cómo fue la deliberación, ni lo sé ni lo tengo que saber. Lo que sé es que yo leo esto y no me queda claro cómo llegas a esta conclusión, y todo lo demás importa. Eso sería un poco mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con eso damos por concluido el panel y los invito a pasar, vamos a tomar una pausa, un cafecito, a recargar las energías y luego volvemos con el cuarto panel en tema de los alcances del decreto de urgencia 020 y las recientes reformas legislativas. Gracias.